bienvenidos a todos a esta sesión número 7 de nuestro seminario de ciencia de datos. En esta ocasión, pues, tenemos el honor de que el doctor Héctor Morales Bárcenas de la Plática, un poquito su biografía de Héctor. Él estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente recibió su grado de maestría en ciencias en matemáticas aplicadas por el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey. Tiene su doctorado en matemáticas y por el Rensselaer Polytechnic Institute de Nueva York. Y bueno, regresó al país en 2009 como profesor visitante a CIMAT, y posteriormente en el 2012 es cuando inicia su trabajo aquí en la UAM Iztapalapa, primero como profesor invitado y posteriormente ya como profesor titular de tiempo completo. Él está en el área de análisis numérico y modelación matemática. Sus líneas de investigación pues es el análisis microlocal, problemas inversos y modelación matemática. Y actualmente pues es vicepresidente de la División de Física Médica de la Sociedad Mexicana de Física. Y bueno, pues él fue quien se ofreció a compartir en esta ocasión esta plática que tiene que ver con problemas inversos, formación de imágenes y ciencia de datos. Entonces, bueno, pues adelante, Héctor, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí que a los organizadores, no me voy a aventar cebollazos, pero sí hay que de repente entrarle, ¿verdad? A estas pláticas para los estudiantes, sobre todo, y los colegas, ¿no? Para que sepamos de qué se trata. Pues muchas gracias por la invitación de cualquier forma. Y miren, déjenme quitar la cámara, porque luego tengo problemas ¿cómo se dice? De red. Ahí está. Entonces, creo que todos ven la presentación en el PDF. Entonces, si no, pues me dicen. Entonces, vamos a empezar. El título, perdón, todo lo puse en inglés porque precisamente venía de dar una plática en la Sociedad Mexicana de Física, precisamente en la división de física médica. Entonces, mucho está orientado para allá, pero bueno, digo, el asunto es mostrarles, digamos, la potencialidad que tiene esta área en el sentido de los problemas matemáticos que pueden surgir en relación en particular a lo último que hemos estado hurgando algunos miembros, digamos, del grupo en el área de ciencia de datos como tal, ¿no? Entonces, nadie me ha comentado de la imagen que está de fondo, pero es una imagen no tomográfica, es precisamente solo una proyección de rayos X de una serpiente, una boa, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, el índice va a ser una introducción, una motivación. Después, esencialmente me voy a enfocar en lo que es la transformada de radón. Ahí esto nos permite, la transformada de radón es un objeto matemático, pero eso me va a permitir ligarme con precisamente temas aplicados como la tomografía de rayos X o las tomografías de difracción, que son poco conocidas entre los matemáticos, digamos, que no se dedican a la modelación, ¿no? Sin embargo, han escuchado de esos problemas. Van a ver al final, ¿no? Y voy a hablar quizás más brevemente de lo que es problema inverso junto con lo de ciencia de datos, pero espero que tengamos un buen panorama de lo que trata este asunto de problemas inversos y tomografía, ¿no? Entonces, vamos a arrancar. Fíjense que la tomografía computada o tomografía computarizada, como lo queramos llamar tanto en inglés como en español, CT, es un ejemplo primario, digamos, de primera importancia en la formación de imágenes médicas y por lo tanto también se traduce en matemáticas como un problema inverso prototipo. Claro, para los que no estén familiarizados, la palabra tomografía pues viene de la palabra griegos tomos, que significa corte, y grafía, pues es precisamente la representación en imagen de ese corte, digamos, de un medio material, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que actualmente el CT comprende muchas técnicas de formación de imágenes, de sección de corte, de sección de imágenes de 2D, de objetos 3D. También puede haber tomografías de 3D. Y lo que también es cierto es que
se han aplicado, desarrollado, digamos, desde hace bastante tiempo. Me refiero en la práctica, no como un asunto teórico meramente. En la radioastronomía, desde los 50, en la microscopía electrónica desde los 60 más o menos, y en la tomografía de rayos X, pues de 63, digamos, que aparece la idea de forma teórica, y digamos en los 70 que se crea el primer aparato de tomografía para, ¿cómo se llama? Hurgar dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, fíjense que este asunto de la transformada de radón, en realidad se ha visto, fíjense, esta es una afirmación que tiene un autor de un famoso libro de transformada de radón, de 83, dice que tiene aplicaciones en todos estos campos, digamos, de investigación aplicada, ¿no? Yo decía, bueno, medicina es uno de los primarios, astronomía, biología molecular, por si alguna vez se han preguntado cómo es que se desveló la forma tridimensional en doble hélice que tiene el ADN. Bueno, pues precisamente fue mediante un tipo de transformada inversa que se halló, digamos, la estructura 3D. Eso, digamos, es todo un tema, es muy bonito el tema, pero es uno también primario para toda la biología molecular que, digamos, se desarrolla a partir de este gran descubrimiento, ¿no? En la geofísica, pues tiene que ver con la parte de la sísmica. ¿Cómo conocemos el interior de la Tierra? Pues nadie se ha metido a ver, ni el interior del Sol. Básicamente son oscilaciones o vibraciones que viajan en el medio material y así es como descubrimos cómo es que está compuesto el interior del Sol o de la Tierra. Incluso se hace para planetas, ¿no? Resonancia magnética es otro claro ejemplo de aplicación que actualmente pues, todo el mundo está familiarizado con las resonancias. Espero que no ustedes directamente, porque seguramente el que va a una resonancia no es por algo bueno, ¿no? Ciencia de materiales en general para descubrir sobre las propiedades de materiales y en óptica no se diga, ¿no? Entonces, esto puede ser comprendido a partir de esta metodología o este objeto matemático que es la transformada de radón. De forma práctica, lo que sí es cierto es que se han desarrollado, digamos, las fuentes y detectores de rayos X de tal manera que uno puede colocarse, digamos, no sin temor, digo, porque siempre hay un cierto daño, hay una mini invasión vía la radiación, pero la idea es que uno puede ser surcado, digamos, por dentro por estos fotones de rayos X, se pueden mover los detectores y las fuentes o ingerirlos, ¿no? Como en el caso de la emisión tomográfica, uno o se le inyecta el material radiactivo o se le administra vía oral. Entonces va a parar a sitios específicos y a partir de ahí emite los fotones. Eso también se puede detectar. Esta idea de este diagrama es para que pensemos que podríamos tener el emisor y el detector colocados a distintas posiciones angulares y por eso nos da la idea de tomografía precisamente, analizar, digamos, este sector de la cabeza, ¿no? Es solo indicativo. Fíjense, la placa de la izquierda es la primera placa de tomografía de rayos X que se obtuvo en el mundo, ¿no? O al menos hasta donde sabemos. Esto es a finales de los 60. Y en la placa de la derecha es la primera tomografía ya en clínica aplicado a una paciente mujer que se supone tendría algún problema, bueno, supongo yo que reportado, y pues la idea era investigar. Básicamente aquí se ve el quiste. Bueno, no para los que no seamos radiólogos, pues no lo podemos creer, pero en esta otra imagen de un poquito más de resolución, incluso son los datos que nos proporciona, digamos, el premio Nobel al que le dieron el premio precisamente por haber hecho la máquina. Ahorita voy a platicar de ellos. Este es de 71. Hay una escala abajo que tiene que ver con los tonos de gris y precisamente con la estructura interna de la cabeza. Esta es la primera imagen clínica que se obtiene de la cabeza, en donde se ve precisamente bien marcado aquí la idea del quiste. Claro que después de la operación, pues, los médicos quedaron maravillados porque la precisión con la que veían en la imagen y con lo que operaron, digamos, concordaba muy bien, ¿no? Esto es de octubre del 71 en un hospital al este de Londres, ¿no? Si no mal recuerdo, en Inglaterra. Esto lo desarrolló la empresa EMI, la EMI Capital, la misma de discos. Ahorita voy a platicar una pequeña anécdota al respecto. Se obtuvieron 80 por 80 la imagen en píxeles y aproximadamente se llevó 5 minutos por cada corte.
Actualmente se pueden tener, digamos, mucho mejores imágenes, también lo voy a mostrar casi al final de esta sección, de 1024 por 1024 y se obtienen en una fracción de segundos una sola placa, ¿no? Acuérdense, este es un solo corte, no son las tradicionales radiografías a las que nos exponemos cuando nos rompemos un hueso. Entonces, esto ya es un avance, ¿no? Que, digamos, teníamos para los inicios de los 70. Este es digamos, el desarrollador. No diría del método, pero tuvo que entenderlo, desde luego, el Sir Godfrey Newbold Hounsfield. Él está, fíjense, este es el primer aparato de CT, el escáner que ellos desarrollaron en EMI, con aquí algunas fotografías precisamente de lo que habían obtenido, ¿no? Entonces, todo esto es, digamos, completamente aplicado, ¿verdad? Hasta aquí no he platicado nada realmente de matemáticas. Aquí está el equipo. Lo que quiero destacar, digo, no es la modelo per se, que pues bueno, de alguna manera destaca, ¿verdad? Por sobre todos estos nerds, pero pues obviamente está el inventor del aparato, Hounsfield, ¿no? Está el mecánico, el ingeniero mecánico, es el segundo. Luego está el experto en electrónica, quiero pensar que es ingeniero en electrónica. Y luego Steve Bates, que es programador en computadoras. Y luego Chris LeMay, que es el matemático, ¿verdad? Bueno, que trabajó en la parte del cómputo, pero si se fijan, para hacer este trabajo, desarrollarlo, no para obtener el premio Nobel, sino para realmente aportarle algo a la humanidad, pues se requieren de este tipo de equipos. Digamos, esa filosofía o esa forma de hacer ciencia que pues los países desarrollados, digamos, no solo la entienden, sino la implementan, pues es algo que de las pocas cosas yo diría que si les vamos a copiar, esto sería digno de hacerlo, ¿no? Bueno, y la modelo, ¿no? Que estaban promoviendo, quiero pensar, el aparato para hacer las ventas, ¿no? Gillian Duxbury, la pueden buscar en internet. Esta foto es de abril 75. Y justamente digamos, estos hechos llevan a conceder el premio Nobel en Fisiología o Medicina en 79 a Alan Cormack, que es el físico, y a Godfrey Hounsfield, el ingeniero, ¿no? Por el desarrollo de la tomografía asistida por computador. Las pláticas Nobel las pueden encontrar en la página Nobel. De hecho, la que sigue es parte de la página del premio Nobel. También pueden encontrar videos asociados con ellos y, digamos, si se quieren informar más del origen, digamos, de todo esto, ¿no? Entonces, está muy interesante. La anécdota que les quería contar es que esto de con una pequeña ayuda de mis amigos, resulta que la EMI Capitol en ese entonces estaba financiando precisamente a los Beatles, ¿no? A los famosos Beatles. Sí, y entonces justamente estaba por salir su famoso álbum, del Sargento Pimienta, ¿no? Entonces, justamente por las ventas que tuvieron de este disco, es que EMI le pudo financiar a Hounsfield el desarrollo práctico del tomógrafo, ¿no? Digo, la idea la tenían desde los 60, más o menos 3, 4 años antes, y la pudo llevar a cabo gracias, digamos, a los Beatles, ¿no? Pues a los comprados de los discos, ¿no? Entonces, es una bonita anécdota, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, pues, digamos, si se fijan, es algo más panorámico, ¿no? Entonces, me gusta este dibujo, ¿no? ¿Qué causa el viento? Pues que los árboles estornuden, ¿en serio? No, pero la realidad es más, digo, la explicación es más complicada, la verdad, ¿no? Entonces, vamos a ver la verdad, ¿no? Que sí es más complicada. Entonces, fíjense, en el 2017 celebramos 100 años de que apareció este artículo pionero de Johann Radon. La idea de la geometría integral, como le llaman, es decir, tomamos ciertas funciones, les aplicamos ciertas transformaciones, esa es vieja la idea efectivamente, pero encaminado justamente de lo que estoy hablando es el primer artículo como tal, ¿no? Publicado por Johann Radon, en este artículo en alemán, en Austria, si no mal recuerdo, en 1917, es de Radon de joven, ¿no? Aquí está Radon ya de viejo, ya como dean de la universidad. Aparece, de hecho, esta foto la tomé de un video, que todavía hay un video, de los Guardianes de la Salud de 52, ¿no? Entonces lo pueden ver ahí cómo reciben premios ciertos académicos por parte de la industria en Austria, ¿no? Entonces, Radon tuvo que o presidía seguramente con gusto estas ceremonias, ¿no? Entonces, eso está interesante pues, para que veamos qué tipo de matemáticos tenemos, ¿verdad? A nuestra disposición. De hecho, en Austria existe el Centro de Problemas Inversos con el nombre de Radon, precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Radon? El nombre del artículo en inglés es ¿no? Determinación de una fuente puntual
en el plano a partir de los valores de las integrales de línea rectas, ¿no? Entonces, lo que hace Radon es introducir un problema abstracto para determinar funciones a partir de estos valores integrales sobre ciertas variedades. Así lo menciona en el artículo. Y básicamente en este artículo hay 3 teoremas. Yo omití el segundo, aquí aparece por el orden que LaTeX me los pone, pero aparece, digamos, el tercero donde me dice quién es esta P barra que aparece en la segunda fórmula, que es básicamente un promedio, pero la principal es la primera, en donde me dice que esto es una transformación P de estos dos parámetros, no es más que tomamos una función f, ¿sí? Definida en un cierto disco en el plano, y a partir de ahí es cero, y con ciertos parámetros de transformación, digamos, polares, se integra con un solo parámetro y me da esto P, que famosamente después se convertirá en las famosas proyecciones. Radon no usa ese lenguaje, desde luego, pero él le llama integral de línea, pues como sería correctamente en matemáticas. Y dice, bueno, si ustedes me dan promediadas todos estos valores de las proyecciones de esta función f, si yo calculo su derivada de esta función, que es lo que significa esta d con un cierto peso q, que es una coordenada, entonces yo puedo recuperar mediante esta fórmula, esta barrita de la integral significa que es el valor principal de Cauchy porque tiene una singularidad. Entonces puedo recobrar a la función. Entonces, Radon esencialmente lo que me está diciendo, transforma la f, me das p mayúscula y luego dame p mayúscula promediada, alguna operación le hacemos y recobramos a la f. Me está planteando, igual que ya se conocían para entonces las transformadas de Fourier y algunas otras, pues una transformada directa y una transformada inversa. Este es el famoso problema inverso, según nos lo planteó Radon, ¿no? Un problema serio que tiene esta fórmula, digamos, si insistiéramos y pensáramos que solo es con lo que nos tenemos que quedar para la tomografía, como nos la plantea Radon, él tampoco hablaba de ese término. El problema es que este término de derivada sobre lo que serían los datos, pues nos puede amplificar sensiblemente, digamos, la integración y por lo tanto me daría seguramente algún tipo de problema numérico, ¿no? Entonces, lo bueno es que esto no nos dice todo acerca de la formación de imágenes, pero es un punto de partida, digamos, para imaginarse métodos numéricos, como vamos a ver más adelante. Lo que sí es cierto es que también de forma práctica, por ejemplo, en lo que establece Radon, sí requiere que nosotros rodeemos al objeto ¿cómo se llama? Completamente en los 360 grados de forma continua. Pero en la práctica eso también es imposible de realizar. Sin embargo, no significa que no se pueda realizar. De hecho, si no, no tendríamos precisamente los tomógrafos, ¿no? Lo que sí es que nos conduce a problemas de muestreo, unicidad y estabilidad, ya en sentido aplicado. Lo bonito, digamos, de este resultado es que a la larga se convirtió, digamos, en un método con el que se implementan, digamos, la tomografía computada, el ultrasonido, la resonancia magnética, y todos esos se engloban en una sola teoría matemática, afortunadamente para los matemáticos. Aquí es lo único de física que creo que vamos a tratar respecto al modelo. Los rayos X se emiten a partir de una fuente y se detectan pues, precisamente en unos, ¿cómo se diría? Unos circuitos adecuados, ¿no? Que lo que hacen es lanzar señal eléctrica una vez que el fotón pega en el detector. El modelo que vamos a usar dice que los rayos X son monocromáticos, es decir, que no hay involucrados más frecuencias más que una. En la realidad eso no es cierto, y que no se difractan ni refractan los rayos X, también eso no es cierto. Para esto se requiere desarrollar tecnología para que realmente tengamos rayos como los estamos pensando en matemáticas, perdón. De otra manera, esta hipótesis no se sostiene. La otra hipótesis que se debe de sostener es que la atenuación de los rayos X a lo largo, digamos, de la recta L que viajan del emisor al detector, disminuye en proporción, digamos, a lo que tenga la función f dentro del dominio, o como defina, digamos, a mi objeto, el desplazamiento y la misma intensidad con la que yo emito. Sí, entonces esto va a parar a algo que se conoce como la ley de Baire, de forma, digamos, logarítmica, digo, lo podemos exponenciar y esto me quedaría como E del emisor proporcional al exponencial de esta integral, ¿no? Todo medido sobre la recta L. Eso es la base práctica, digamos, de la aplicación que se usa en las modalidades de formación de imágenes, ¿sí? Acuérdense, aquí estoy hablando de transmisión de la radiación en el sentido de que
Lo que emita aquí viene con cierta intensidad y lo que detecta en esta posición ya disminuyó. Entonces, lo que se absorbió es proporcional precisamente al objeto que ando buscando. Entonces, no todos los objetos me van a amortiguar o atenuar igual los rayos X. Ese es el principio, digamos, bajo el que trabaja esta modalidad, ¿no? Entonces, esto es ya la geometría, digamos, en términos polares, si lo queremos ver en términos polares en el plano, que incluso implementó Radon para su transformada. Entonces, un punto X lo puedo transformar mediante estas nuevas coordenadas. Tengo la recta, eso es de álgebra lineal si quieren, tengo una distancia perpendicular del origen a la recta, esa la parametrizo por S, y la distancia del punto en donde interseco con la recta al punto X lo denoto por R, ¿sí? Entonces aquí es trigonometría más o menos básica para hallar cómo son las coordenadas X1 y X2 de este punto en términos de las nuevas variables que les digo son los parámetros S, Phi y R, ¿no? S se conoce como el parámetro afín en esta transformación, ¿no? Entonces, a partir de esta geometría, yo puedo entonces sí definir lo que había dicho, que era, digamos, mi ley de Ver como la transformada de Radon. Es decir, nuevamente, todo esto es notación del lado izquierdo, pero esencialmente voy a tomar la integral de la F evaluada en este punto transformado en polares y solo con un parámetro libre, que es donde estoy integrando. Obviamente, R va sobre el soporte la recta está en el soporte de los reales porque estoy integrando respecto a un parámetro. Lo puedo transformar a dos variables si cambio de variables, vale la expresión. Entonces lo haría, digamos, en el plano, en donde esta delta lo que significa, es una delta de Dirac, pero en realidad lo que me está diciendo que es, obliga a que la recta pase por precisamente la definición de este plano, que es, o recta, ¿no? Perdón, la L, como la estoy definiendo, ¿no? O sea, es el lugar geométrico tal que se cumple en esta propiedad, ¿no? Acuérdense que es definición de álgebra lineal. Entonces es lo más básico para entender la transformada de Radon. Es una forma de reexpresar, si quieren, la transformada original. Esto ya es un ejercicio computacional. Entonces supongan ustedes que yo coloco un punto ahí en cualquier espacio, X contra Y, o X1 o X2, y le tomo la transformada de Radon a esto. Vamos a ver más adelante por qué me sale esta curva. Pero esencialmente esto es lo que me arroja, digamos, la transformada de Radon, es decir, esta operación sobre un punto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el objeto es más complicado? Pues me aparecen todas estas curvas que reflejan, digamos, no en el sentido de la óptica, sino reflejan lo complicado o estructura que pueda tener, digamos, este objeto. En este caso se trata de un maniquí famoso de Shep Logan. La vista es a 360 grados, lo rodeé, apliqué mi transformada de Radon de forma numérica a una resolución de 1 grado me iba moviendo, ¿no? Bueno, no todos los tomógrafos tienen esta resolución, pero estos serían los datos, digamos, de conocer cómo es el interior, ¿sí? Igual acá tengo un punto y me regresa esta curva y se le llama sinograma. Ahorita vamos a ver por qué. También es nada más que aquí la resolución es un poquito más baja, por eso se ve pixeleada, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cuál es el primer gran resultado de la transformada de Radon? Pues a alguien se le ocurrió, ¿no? Aplicarle transformadas de Fourier y relacionarlo. De hecho, la transformada de Fourier de la transformada de Radon me regresa una transformada de Radon en otras coordenadas, ¿no? Donde sigma es el conjugado en Fourier del parámetro afín S para un ángulo fijo, digamos, ¿no? Y aquí está la demostración, es más o menos completamente directa. Estoy haciendo uso de las transformadas de Fourier que aparecen aquí abajo, esto en n variables, ¿no? En Rn. Pero ese resultado es bonito porque me está ligando dos transformadas famosas por lo menos, ¿no? Entonces, fíjense, basados en el teorema anterior, recuerden, la transformada de Fourier de Radon me regresa una transformada de Radon, ¿sí? Entonces, de ahí podríamos sugerir cuál sería la fórmula de inversión para la transformada de Radon, pensando que la transformada de Fourier también me lleva a un espacio y me lo puede regresar de forma biunívoca. Entonces, esa propiedad bonita que tiene la transformada de Fourier, pues no la tienen todas las transformadas. Entonces, pues a alguien se le ocurrió, bueno, si puedo expresar a f como la transformada de Fourier de cualquier función, acuérdense, aquí no es Radon, ¿verdad? Pero aquí sí ya lo introduzco usando las coordenadas que aparecen en el teorema anterior, el teorema del corte de Fourier, ¿no? Entonces puedo expresar la transformada de Fourier de f de esta manera o de esta otra, ya usando las coordenadas apropiadas.
Entonces, usando el teorema, precisamente puedo deducir que la f la podría recuperar si lo que hago es transformar Fourier a las, ¿cómo se llama? A las transformadas de Radon y multiplicarlas por toda esta expresión e integrar, ¿sí? Entonces, esta es hay otra forma, digamos, de observar este tipo de transformación, porque esto es como muy formal si lo queremos ver, ¿no? Entonces, se introduce el concepto de adjunto. Fíjense, vamos a llamar, en lugar de P como radon, vamos a llamar G lo que llamamos la proyección, ¿sí? Es decir, la transformada de la función F me regresa en puntos imágenes en cierto espacio a G, ¿sí? Esto es, la F, digamos, la transformada de radon está actuando sobre este cilindro, es, digamos, el círculo unitario, en el sentido de que ese es como mido el ángulo, la orientación de la recta, y cruz el R, que es donde mido el parámetro que me localiza alrededor del punto en donde estoy integrando o localizando a la recta, ¿no? Sí, entonces la F se calcula retroproyectando, se dice, tomando básicamente los valores promedios de esta nueva función. Acuérdense, la G es la imagen, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es promediarla de alguna manera usando esta expresión para regresarme a la función f. Es decir, la información de f está en g definitivamente, porque g viene de aplicar r sobre f, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo le hago para recuperar de esta expresión a la f. Entonces una idea, digamos, que tenía alguien seguramente Cormac, muy posiblemente, fue precisamente promediar toda esta información que tenía, digamos, de los datos. Voy a regresar a ser más específico. Yo lo que tengo son estos datos, por así decirle, son datos numéricos, y yo de aquí quiero recuperar de dónde vienen, es decir, qué objeto me produce estas proyecciones, estas son las proyecciones. En este caso, pues no va a ser difícil si me dicen, pues esto se trata de una curva sinusoidal, bueno, sabemos que viene de un punto, pero esta que tiene una estructura más rica, pues no sé, ¿no? Ya, ojo, nadie lo hace, ni menos a mano, ¿no? Pues bueno, no le creerían ustedes hacer una tomografía a mano, ¿verdad? Pues para que vean que las matemáticas sí son útiles, aparte ayudas con el cómputo, desde luego, ¿no? Ok, entonces esta formulación, es decir, el asunto de promediar, igual que Radon tenía la idea de promediar de alguna forma operando sobre sus proyecciones para recobrar la F, fíjense, nos ayudan a introducir esto que llamamos la forma bilinear, un producto interno, ¿no? De funciones, a eso sí aquí, digamos, voy a hacer uso de funciones que viven en espacios de Schwartz, funciones que decrecen rápidamente. Pensemos nada más que decrecen rápidamente. Entonces vamos a pensar que V pertenecen a ese espacio tal que el producto interno o la forma bilineal la puedo expresar de esta manera o en coordenadas polares, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si yo alcanzo a recuperar quién es el adjunto del operador. ¿Se acuerdan todos? Yo tengo RF, es efectivamente la aplicación de R sobre F, ¿no? Y G es el punto imagen en el sentido matemático. La idea es que yo pueda recuperar quién es esta R estrella, es decir, el adjunto, operando de esta manera con el producto interno. Eso me da la idea del adjunto, ¿sí? Entonces hay forma de hacerlo, pues esta es la demostración, digamos, intercambiando las integrales y apropiadamente reescribiéndolas para llegar precisamente al resultado. Nada más que aquí la pregunta es, ¿qué me da este R adjunto, verdad? Fíjense que este R adjunto pues, se define precisamente de esta operación, es la que justamente necesito para hablarles de esta inversión, porque lo que estoy haciendo en el fondo es una inversión tipo Radon, ¿no? Como Radon lo propuso, no en el sentido de la transformación, sino en el sentido de como Johann Radon lo propuso, ¿no? Una pregunta, Entonces, Héctor. Perdón, una sí, pregunta ahí. adelante. Eh, Sí, sí. ahí el G, para hablar de este adjunto, ¿sigues pensando que el G es R aplicado en F o G es cualquiera? No, G tendría que ser cualquiera, sí. Aquí Ajá, quizás me excedí. Hubiera seguido esta anotación, ¿verdad? Para no ajá, confundir. ok. Entonces sí Sí, es cualquier G. Ok, ok. sí, exacto. Y también cualquier F, ¿no? En Claro. principio. Sí, Ujú. no necesariamente uno proviene del otro. Si a eso te refieres, y eso no es Sí, correcto. Pero qué bueno que me dices para después corregirlo, ¿no? Sí, ok, porque de gracias. hecho yo lo que estoy interesado no es en F y G, sino en el adjunto, ¿verdad? Claro, En el sí, y por eso operador. requieres que F y G sean cualesquiera. Exactamente. Ujú. Ok, Ok. Bueno, entonces aquí tendría, digamos, mi aplicación por el adjunto a estos que llamo datos, que básicamente se reducen a esta integral, es decir, es como la tenía sugerida de esta manera, ¿no?
como este promedio. Acuérdense, las integrales son en el fondo promedios, ¿no? Entonces, fíjense, R estrella o el adjunto se llaman retroproyectores porque arrojan, digamos, las proyecciones. Las proyecciones, acuérdense, son esas integrales sobre las líneas, ¿no? Nada más que hagan de cuenta que ustedes lanzan el rayo X de un emisor a un detector y luego en el detector lo detectan y lo regresan, ¿sí? Por así decirlo, geométricamente al espacio imagen, como digo aquí, en donde pertenece a F. Es decir, si yo recorro uno de los rayos y lo detecto por acá y lo regreso, en principio me diría dónde estuvo el F y con qué intensidad lo atenuó. Esa es la idea, ¿no? De hecho, lo dice aquí también, ¿no? Cada vez que el detector recibe un fotonazo, ¿no? Viniendo de la dirección que me determina la recta L, lo regresa hacia atrás o geométricamente puedo pintar, porque al principio no sé, puedo pintar la recta. Eso es lo importante de la retroproyección, ¿sí? Como resultado, uno obtiene una red como la que estoy aquí, bueno, la toma del libro de Kunchme, que es un profesor de matemáticas famoso en el tema, ¿no? Entonces, lo que tenemos al final de hacer la retroproyección es esta red de rectas que todas pasan sobre este punto X, pues precisamente es de donde venía, digamos, la información, pensando que solo tengo un objeto que es una F que vale una densidad de masa delta de Dirac aquí, vale tanta cantidad, ¿no? Pero está localizada en el espacio, ¿sí? Como un punto, ¿no? Y como, bueno, entonces, en otras palabras, un punto fuente, como este caso, producirá digamos, una superposición de todas estas rectas, ¿sí? Digamos, la retroproyección lo que me generaría en este diagrama es que se reforzaría la posición en donde está localizada esta, esta F que me genera los puntos. Aquí está, digamos, el caso para ¿cómo se dice? Una delta de Dirac. Si hago la transformación de la delta siguiendo la notación de la delta, entonces esto me reduce a una cierta constante. Entonces la delta me queda libre en términos de estas constantes, pero estas constantes de alguna manera me obligan a que la S sea igual a esto. Lo puedo representar de forma trigonométrica como una función cosenoidal, ¿no? Entonces el punto me va a dar esta función cosenoidal con estos parámetros y la inversión pues me daría precisamente todas estas rectas localizadas en este punto. Es decir, esto que tengo a la derecha es la reconstrucción de este otro punto, ¿no? Entonces, ¿por qué es común, digamos, usar el método del adjunto? Pues lo tenemos en el caso de las ecuaciones lineales, queremos resolver para los parámetros en X, a X igual a B, tenemos ciertos datos, y usamos el adjunto o la transpuesta, en este caso en álgebra lineal. ¿Por qué? Porque esto, digamos, tiene ventajas, ¿no? El operador del adjunto por A, pues a veces ocurre, ¿no? Que es autoadjunto y positivo. Entonces, tiene en ese sentido ventajas, no siempre. Los valores singulares se pueden calcular. El problema es que numéricamente esto no sea estable, entonces nos da líos. Pero justamente en el caso de la transformada de Fourier, es una buena transformación, digamos, una transformación noble, digamos, que su inversa es justamente el transpuesto o el adjunto, ¿no? Entonces, por eso es que en general se usa o se introduce este concepto, ¿no? Sin embargo, fíjense, resulta que la R estrella no nos reconstruye de forma apropiada la F, ¿sí? Y eso es porque la reconstrucción es no local, es decir, implica ahí una transformación, que vamos a ver de qué se trata. Yo lo que puedo hacer es reescribir otra vez esta operación del adjunto por R aplicado a la F, pues, bueno, a la composición, y entonces lo que voy a tener aquí es una doble integral, ¿no? Es respecto al ángulo y a los ángulos. Acuérdense, teta es coseno de phi más, digo, coma, seno de phi, ¿no? Entonces son ángulos, ese es en el círculo unitario, y el parámetro R, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es transformar esencialmente, quizás no me voy a entretener mucho con esto, a menos que alguien me quisiera detener, y puedo expresar, digamos, esta operación de aplicar el adjunto a R sobre F como una convolución, y este es el problema que tendríamos a la hora de reconstruir, es decir, esto me regresa a F convolucionado con una función que es singular en el origen, ¿no? Entonces, precisamente esa es la explicación de por qué la función tenga, la de reconstrucción tenga este mallado como rectas cruzando y, digamos, se vean como una especie de punto estrellado, ¿no? Entonces, esto lo tomé de un libro de física médica presente de emisión tomográfica y ellos explican esto también mediante, digamos, otro tipo
de argumentos, ¿no? Pero básicamente es lo que se llega a observar en cualquier libro de física de reconstrucción mediante la técnica de retroproyección, ¿no? O back projection. Sí, entonces bueno, lo que sí es cierto es que eso es, si yo insisto en tomar la inversa, pues es decir, solo aplicando el adjunto, promediando. Pero si echamos un poquito más el vistazo a cómo yo represento a esta función g en términos de las transformadas de Fourier, es decir, mediante esta integral, aparece un término aquí, valor absoluto de sigma, que se acuerdan, este es el conjugado complejo, digo, es el conjugado en el espacio de Fourier, aparece con el valor absoluto. ¿Qué significará, digamos, ese término? Si yo insisto y lo que quiero hacer es la inversión, pero con más detalle de esta estructura, eso es a donde, digamos, vamos a llegar y vamos a averiguar que podemos reconstruir de mejor manera, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí es un ángulo fijo, sigma y s son conjugadas variables en el espacio de Fourier, y sigma esencialmente juega el mismo papel que la función digo, la constante número de onda, ¿no? En Fourier. Entonces, fíjense, en términos matemáticos, esta expresión la puedo ver como si fuera viniera la transformación de un producto de transformadas de Fourier, es decir, esta que dibujé aquí en naranja, la puedo ver como si viniera de la transformada de función de una función h, ¿sí? Valga la expresión. Entonces estoy multiplicando esencialmente dos funciones, dos transformadas de Fourier, por lo tanto puedo regresarme a la reconstrucción con G, perdón, al problema directo con G y verlo como una convolución de un cierto filtro, ¿verdad? Porque ahí está Oscar, también nos puede argumentar a favor de los filtros. Tengo dos transformadas de Fourier, que es como estoy representando en el fondo la integral que aparece en el adjunto, ¿sí? Bueno, aquí básicamente estoy enfatizando que esto lo puede ver como precisamente este filtro, puede hacer expansión cuando tengo ancho de banda, digamos, finito, ¿no? Pero fíjense, una vez que calculo, creo que introduje aquí hacia lo que llamo el potencial de Ritz o el ramp filter, como I a la -1, es precisamente esta aplicación que me da lugar a este término que aparece en la transformada como la determiné al principio. Entonces, significa que aplico el adjunto y entonces el objeto se reconstruye, pero el filtro es muy importante. Cuando tomamos en cuenta lo del filtro, lo que hablamos es de la retroproyección filtrada. Y entonces sigue el teorema de la retroproyección filtrada, en donde a F, con ciertas propiedades, un cierto espacio, la puedo recuperar si tomo en cuenta el filtro, precisamente este valor de absoluto del sigma que estoy considerando. De hecho, hay modificaciones para el filtro de tal manera que me pueden mejorar la formación de la imagen. Y aquí está, digamos, la reconstrucción. Esta es la reconstrucción que hago sin filtrar y esta es la reconstrucción filtrada. Igual para un objeto más complicado es sin filtrar, simplemente promediando, y en cambio cuando tomo en cuenta el filtro me aparece esta imagen que pues ya se parece más a lo que estoy buscando. Claro que le meto una gran cantidad de datos, es decir, estoy tomando a los 360 grados a 1 grado, ¿no? Aquí también, ¿no? Para enfatizar. No, aquí son menos, porque sí, aquí sí la cantidad de rectas que puse, digamos, en los puntos es mucho menos, ¿no? Que en este objeto. De otra manera se vería bastante más borrosa, menos detalle. Lo que sí es cierto también, fíjense, es que este filtro curioso que aparece acá, lo puedo interpretar de otra manera, como si viniera de un operador diferencial. ¿Por qué? Precisamente por las propiedades de la transformada de Fourier. Aplicada al operador de Laplace, resulta que me da algo proporcional también a sigma cuadrada si yo el operador Laplace lo represento mediante apropiadamente mediante en el espacio de Fourier por la sigma, ¿no? Supongo que tengan segunda derivada, aplico transformada de Fourier 2 veces y me regresa un cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense, ese es curioso, pero este símbolo o el sigma al cuadrado no es más que el operador en el sentido de Fourier, de Laplace, una vez aplicada la transformada de Fourier 2 veces. Sí, entonces de esta manera, entonces fíjense, en lugar de calcular directamente a F, lo que se hace es calcular precisamente primero este operador definido mediante esta fórmula y luego tomando la raíz, porque yo lo que tengo es, claro, en Laplace me daría el cuadrado, pero si yo lo que tengo es precisamente solo el valor absoluto, tendría que tomar la raíz. El negativo aparece por cómo están expresadas las ecuaciones. Entonces, es la raíz cuadrada de este operador, ¿no? Eso es bonito.
porque aparece también en mecánica cuántica. De hecho, hay forma de generalizar esta idea de la reconstrucción usando este tipo de operadores, que de hecho en el fondo se llaman operadores pseudodiferenciales porque no provienen precisamente de una ecuación diferencial o de un operador diferencial, ¿verdad? Entonces, esto es, digo, destacable, proviene precisamente de la mecánica cuántica. Me parece que es ahí donde los primeros que se fijaron eso fueron precisamente Paul Dirac, ¿no? Si no mal recuerdo, a la hora de hacer transformaciones sobre su operador, que es una ecuación de Schrödinger modificada, ¿no? Entonces, con eso cerraría, digamos, la parte más teórica. Lo que sí es que, fíjense, bueno, a menos que alguien me quiera preguntar más detalle, pero lo que sí es que esta retroproyección, así como la conocemos, sigue siendo, después, aquí dice, después de 25 años, sigue siendo el algoritmo por excelencia. Este es de 2009. Estoy seguro que eso no ha cambiado. Y fíjense, la tomografía computada sigue siendo un negocio global de ventas de más o menos de 2.3 billones por año, supongo yo. Dice a pesar de la caída económica de 2008, pero quiero pensar que sigue igual. Digo, además, sobre todo ahora con lo del COVID, para hurgar en los pulmones, ya se imaginarán. Entonces, lo que es cierto es que es un negocio, digamos, billonario, ¿no? A nivel mundial, la venta de equipo, ¿no? No solo, obviamente, no, creo que EMI ya se salió del mercado, están otras cosas, pero pues tenemos General Electric y algunas otras, ¿no? A pesar de eso. Esta es la diferencia entre hacer equipos de investigación entre solo, digamos, alguien en un monotema contra alguien que no es monotema. Por ejemplo, aquí la diferencia es de 76, el equipo de EMI lo lograron este gran equipo del conjunto grande de investigadores. Y aquí, digamos, el algoritmo matemático es el que mejoró también, obviamente, la tecnología como para dar mejor resolución. Esto ya es de 2002, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, hay una gran diferencia, ¿no? Ya se imaginarán. Incluso ustedes lo ven ahora en la práctica, ¿no? Ok, entonces hasta ahí es la parte, digamos, más abstracta. Si quieren, no sé si tenga alguien alguna pregunta. Esta también me gusta, ¿no? Porque dice que entre más conoce, pues más se detiene para hacer las cosas, ¿no? Y entre más informado, pues ya empieza a verle problemas a todo, ¿no? Entonces, que lo paraliza y entonces, bueno, pues aquí dice que pues, manda al diablo, ¿no? Lo del texto. Entonces dice, pues ignorante, ¿no? Al menos hiciste algo, ¿no? Pues arrojar el libro, ¿no? Pero está bonita la caricatura. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido. Aquí es la misma idea para estos métodos que se usan en otras áreas. Básicamente se usan ondas acústicas o de presión, etcétera. Pero esencialmente es lo mismo. Nosotros tenemos ciertas fuentes y queremos averiguar qué es lo que hay adentro. Tenemos ciertos receptores, ¿no? Se usan en la sísmica. Los sismogramas no son más que mediciones hechas en la superficie de la Tierra, pero nosotros los vemos como matemáticos o matemáticos que nos dedicamos a la modelación, como soluciones de las ecuaciones en derivadas parciales, pues de qué, de que las ondas propagándose en medios elásticos, también en los radares, ¿sí? Entonces en los radares también se usan presente para monitorear a las ondas oceánicas, la ecología forestal, la cartografía de los planetas, como en el caso de Venus, pero la parte algorítmica, la parte matemática fuerte descansa en este tipo de transformadas de los datos, que son los ecos que se reflejan, ¿no? Entonces, el rayo X aquí, si quieren verlo, sale emitido, pega y regresa, ¿no? El rayo X en realidad no, pero las ondas como las de radar o las de sonar o las sísmicas sí se pueden desviar, en ese sentido son de difracción, entonces, pero básicamente es lo mismo. Todos estos ejemplos, como la transformada de radón, los podemos ver como operadores integrales, ¿no? Con un cierto núcleo, es decir, la U son las soluciones digamos, a ecuaciones en derivadas parciales, la F son las fuentes de lo que queremos recuperar. En general se trasladan a operadores más generales porque se les pone pesos, el núcleo termina siendo algo más complicado, la transformada ya no sería de Fourier, la amplitud termina dependiendo igual que la fase, por lo tanto ya no son transformadas de Fourier, pero la idea de las ondas que yo capto o de la radiación que yo mido siguen siendo estos modelos como sus prototipos, ¿no? Entonces hay una fórmula de invertir usando obviamente el adjunto, que es algo muy, muy general, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos, salto este detalle, es el asunto de cómo plantear el adjunto para el caso de una parcial. Este fue del método usando la ecuación de Helmholtz, ¿no? Para el caso de sonido, ¿no? Aquí está el experimento, digamos, numérico en el caso de las ondas acústicas o de radar, que pueden ser electromagnéticas, 2 puntos. Yo mando pulsos de este estilo, está metido en un medio que amortigua, digamos, las ondas. Estas son las ondas de regreso o mi sinograma, en el caso de
este experimento. Y aquí les muestro la reconstrucción, digamos, con el algoritmo de retroproyección, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo, se nota aquí el porcentaje de avance en la trayectoria es alrededor de los 2 puntos, y se va notando un poco mejor en dónde están los máximos, ¿no? Entonces, de esta manera, este es en relieve, no quiere decir que sea en 3 dimensiones, es una representación de esta figura, la de la derecha de la de la izquierda, y lo mismo, se van definiendo de mejor manera conforme voy recorriendo la trayectoria donde estoy moviendo el aparato. En este caso puede ser un radar, ¿no? Bueno, eso lo hice en el contexto de los radares. Entonces, bueno, en conclusión, tendríamos que estos operadores integrales de Fourier pues, tienen distinto nombre, depende en dónde estemos trabajando. Rayos X, emisión tomográfica, geofísica, radar, ultrasonido, procesamiento de imágenes, ¿no? Entonces, ahora vámonos rápido en la parte esta, que ya me quedan pocos minutos, para lo de lo que había dicho de los problemas inversos se encuentran a la ciencia de datos. ¿Cómo podríamos entender que es un problema inverso? Supongan ustedes que me dan un mapeo, es un objeto, ¿no? Digamos, que me transfiere objetos de un conjunto a otro, desde luego, pues es de X a Y. Y la idea de hallar el mapeo inverso casi siempre ocurre que no es en todo Y, es difícil que eso ocurra en la práctica, no como las transformadas de Fourier, como les digo, pero lo que tendría es un mapeo que me regresa a los objetos que tengo en Y a X, ¿no? De tal manera que se trata de un problema mal planteado cuando la composición de estos dos, el inverso y el directo, no es exacta, ¿no? Y si es idéntica, perdón, no es exacta en el sentido que no es el operador identidad. Si resulta que esta es la inversa de A, o sea, me regresa al operador identidad, decimos que es un problema bien planteado, como en el caso de las transformadas de Fourier, ¿no? Entonces, en otras palabras, resolver para F en este problema se llama problema bien planteado si existe solución, es única para todos los Gs en este dominio en Y, y si esta solución depende continuamente sobre estos G, ¿no? Que le llamamos los datos, también de las condiciones iniciales puede ser, si se trata de un problema de valores iniciales. Y si no cumple con esta definición que nos proporcionó Hadamard hace ya casi 100 años también, se le llama problema mal planteado, ¿verdad? Entonces, ¿qué principios de modelación nosotros tenemos? Fíjense, aquí la compatibilidad de lo que les acabo de decir con los datos no es obvia ni trivial. Eso sí, si estamos trabajando pensando en datos, sí tenemos que tomar en cuenta principios de modelación. Por ejemplo, las teorías nos hacen predicciones sobre las observaciones. ¿Sí? Tenemos teoría electromagnética, la mecánica cuántica, etcétera, ¿no? Tenemos modelos matemáticos aterrizados de esas teorías. ¿Sí? Y podemos generar, digamos, soluciones, dado que conocemos, digamos, los parámetros de nuestros modelos. Ese sería el problema directo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si nosotros podemos guiar, digamos, esas teorías y esos modelos ya aterrizados para casos concretos y tratar de averiguar si los patrones de datos que nos dan los experimentales coinciden o no coinciden, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, tomamos el conjunto de datos, tomamos una muestra de nuestra solución o las predicciones que hace mi solución, y yo lo que hago es, de forma abstracta, tratar de identificar qué tanto se parecen, ¿no? Puedo usar, por ejemplo, esta métrica, no sé, la norma L2, y decir qué tanto se parecen, pues digo, pues la distancia entre ellos tiene que ser pequeña, ¿no? Si se fijan, aquí ya estoy mezclando dos mundos. D proviene de un mundo que se llama experimentos, son mediciones reales, y AF es una aplicación, es un mapeo, es la solución a un problema que yo me inventé como matemático, ¿no? Entonces, esta discrepancia pues, se le puede llamar residuo, ¿no? O error, también mismo discrepancia. Y lo que es cierto es que, fíjense, aquí es donde nos distinguiríamos si trabajamos o no con datos. Yo puedo pensar que lo que me arroja mi modelo matemático lo comparo con mi modelo matemático, ¿no? Acuérdense, aquí no estoy hablando de datos. Aquí estoy hablando de que yo puedo hacerlo de forma abstracta, tener mi transformada de radón, me genera ciertas proyecciones. Y esas proyecciones yo mismo las voy a comparar con lo que me arroja el hacer las proyecciones. En ese sentido, solo estoy, digamos, en la parte abstracta, teórica, porque lo G no son datos per se, ¿no? Usar datos es distinto. O sea, uno se puede quedar con estar haciendo estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales sin nunca tocar datos. Eso es un ejercicio, si quieren, más bien teórico, ¿no? No es, desde luego, hacer ciencia de datos. Ahí estoy muy de acuerdo con mis colegas de estadística. Cuando yo a la G ya no voy a hacer simulación, porque claro, aquí entreno, si quieren, a mi algoritmo, pero ya no voy a hacer simulación, voy a poner a D, entonces sí, ahí sí, yo diría, ya estamos
en el camino de la ciencia de datos. Pero ¿qué es esto de la ciencia de datos? Por todos lados existe esta idea de la ciencia de datos actualmente. Fíjense que este señor Christopher Rakaukas, él justamente es de los que sostiene el lenguaje de Julia que nos presentó mi colega Carlos Valero la vez pasada, ¿no? Entonces, de ahí tomé de su página, justamente, está bonita, está bien hecha. Él es experto precisamente en esto de computación en Machine Learning. Entonces, fíjense, él dice que es una disciplina que mezcla la idea del Machine Learning científico al cómputo científico y al Machine Learning, ¿no? Dice, tradicionalmente el cómputo científico, como yo lo quiero concebir pensando en ecuaciones diferenciales o en transformadas integrales, dice, son modelos mecanísticos, ¿no? Usualmente ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que se derivan a partir de las leyes científicas que se simplifican y explican el fenómeno. Por otro lado, existe todo esto de Machine Learning que se enfoca en el desarrollo de modelos que no están guiados necesariamente por datos, pero que son no mecanísticos, ¿sí? Y que requieren un conocimiento mínimo o unas suposiciones a priori, ¿no? O que no requieren más bien suposiciones a priori. Si dice, los dos tienen los pros y los contras, las ecuaciones son modelos que, digamos, son, según él, ¿no? Hechos para las grandes tendencias y para poder explicar en el sentido de la física o de la filosofía los fenómenos, ¿no? Se pueden ajustar bien para pocos datos, ¿no? Y pocos parámetros. Eso no es tan cierto si nos vemos estrictos. Eso también, digamos, ha sido, digamos, parte del desarrollo del cómputo, ¿no? Que nos ha permitido hacer eso. Digo, Gauss se inventa mínimos cuadrados y no había computadora ni nada. Él tuvo que hacer todo a mano, ¿no? Y yo diría que él estaba haciendo ciencia de datos. Yo lo que creo es que él estaba más bien pensando en resolver problemas, ¿no? ¿Sí? Más que estar pensando si está metido en un área o no, ¿no? Entonces, fíjense, el asunto de los modelos del aprendizaje de máquina, dice, requiere de grandes datos. Tampoco lo creo tan justo, ¿no? Y muchos parámetros que no estén sesgados por la habilidad de los científicos para identificar, ¿cómo se llama? Las leyes válidas y las suposiciones. Yo me lo tomaría con reservas, pero me gusta porque es más que es controversial, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una tendencia a mezclar las dos disciplinas. Eso sí, en eso sí estaría de acuerdo. Por ejemplo, tenemos el caso de formación de imágenes médicas. La parte de la tomografía está atrás de esta primera imagen. Yo lo que quiero es extraer ciertas características, intensidades, bordes, textura, formas, etcétera. Utilizo alguna de las metodologías estas de Machine Learning y, digamos, trabajo con estas imágenes como si fueran mis datos iniciales y yo logro hacer un cierto tipo de clasificación o de algún tipo de discriminación en la información. Eso es, digamos, para entrenar y luego pues ya me pasa alguien las imágenes que sí se requieren también clasificar o encontrarles algún tipo de patrón, ¿no? Entonces, este sería, digamos, el paso. Esto, si se fijan, está basado en la idea de que uno puede obtener buenas imágenes de entrada. Ya la parte que yo les platiqué ya está resuelta, ¿no? Aquí es una capa encima, ¿sí? Es un análisis que va encima. Tampoco se me hace tan justo. El diagrama de arriba proviene de la Universidad de Tokio, es del Departamento de Ciencias a las Complejidades e Ingeniería, en donde básicamente, fíjense, ellos tienen el fenómeno, ¿no? Y tienen el modelo, ¿no? Y hacen simulación, tienen experimentos, las observaciones, ¿no? Y obviamente hacen diseño, etcétera, ¿no? Entonces aquí está la parte, si quieren, del análisis. Pero claro, aquí hay estadística, desde luego, metida. Y toda esta parte, pues sí está en japonés, para el que quiera entenderlo, es precisamente lo que acabo de mostrar, ¿no? Entonces, esto es como algo virtuoso, pero eso no es más que el método científico, si se fijan, ¿no? Es decir, ¿cómo yo obtengo las imágenes? Pues desde luego hay todo un procedimiento que acabo de explicar de la forma más sencilla, ¿no? Las imágenes, si quieren, tomográficas. Todo lo demás es parte integrante, pero de equipos grandes, ¿no? No es que lo haga un solo investigador, no todos hacen precisamente los experimentos, no todos hacen lo de las imágenes, no todos hacen lo del análisis de los datos, ¿no? Yo me quedo con esta última que dice que la inteligencia artificial impactará la cadena entera de, digamos, desde que se le cita al paciente, se le adquieren los datos, se procesan los datos, aquí es donde entraría la parte de inversión de los datos, ahí también se le mete mano, es algo que acá no se menciona ni en la anterior más bien, aquí no se le mete ningún tipo de información adicional a los datos, se ponen como si fueran correctos. Aquí ellos sí enfatizan, es en otro texto, que sí se debería de hacer también el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos que arrojan, digamos, los aparatos, ¿no?
Y luego pues viene obviamente todo lo demás que les estoy platicando. Desde luego nosotros estamos incursionando recientemente en estos temas de Machine Learning, con algunas tesis de maestría, de licenciatura, pero pues hacia allá queremos dirigirnos, ¿no? Con la parte estadística sobre todo. Entonces algunas conclusiones, pues, ¿qué es lo que pasa, digamos, en el mundo no tan estadístico, ¿verdad? O no tan ligado al Machine Learning. En general, uno, pues, lo que trata de obtener es una mejor calidad de datos, ¿no? Pues, quizás agregando más, regularizando el problema, porque a veces la fórmula de inversión no se deja computacionalmente. Se requiere, desde luego, una idea de que vamos a replantear los problemas inversos clásicos en un esquema estadístico, y también, por ejemplo, haciendo esto de acoplando diferentes metodologías, combinando información de diferentes experimentos. Todo esto, a final de cuentas, termina siendo parte del cómo uno enfoca los problemas inversos, ¿no? Desde el punto de vista general, el problema inverso es inferir información de cantidades no conocidas por medio de observaciones indirectas, y la inferencia estadística es inferir propiedades de ciertas distribuciones no conocidas a través de la simulación computacional, ¿no? Por la misma distribución. En pocas palabras, los problemas inversos que se parecen tienen la misma cara que la inferencia estadística. Yo diría que son intercambiables los términos. Es un marco teórico que nos unifica tanto modelación como estadística, pero también cómputo científico, y la estadística y cómputo científico para mí es Machine Learning también, y los experimentos, ¿no? Esto sería para mí globalmente el Data Science, ¿no? Digo, no es una versión estándar, ¿no? Y bueno, ya vi las referencias y pues aquí terminaría. Y gracias. Muchas gracias, Héctor. No sé si hubiera alguna pregunta. De los pocos que sobrevivieron, ¿verdad? Sí, yo tengo una por ahí. Por favor, Gabriel, sí. Oye, la verdad que sí por supuesto que tú tienes más clara ya la idea de qué pasa con estos problemas inversos y Machine Learning y Data Science. Yo te preguntaría, oye, si queda clara la idea, supongo que hay gente en México, no allá afuera en el extranjero. Si ya queda claro un poquito esta idea de los problemas inversos, de Data Science, así como tú lo manejas, oye, ¿por qué no es tan natural entonces que existan grupos de trabajo en México que hagan esta conexión, o al menos que traten de hacerlo? O en mi desconocimiento no conozco muchos grupos de trabajo, ni siquiera dentro de la propia UAM, en la división de CBI, que tenemos matemáticos, estadísticos, tenemos físicos, tenemos laboratoristas. ¿Qué pasa, Héctor? Si la ciencia ya nos dice qué es Machine Learning, qué es Data Science, ¿qué está pasando, Héctor? No sé, en tu opinión, ¿por qué no hay equipos de trabajos interdisciplinarios de manera natural en todo México? Pues yo lo que creo que es... sí. No, sí, adelante si quieres comentar. Porque... Adelante. No, la misma pregunta. Te quise interrumpir porque justo eso es lo que me brincó. Bueno, hay muchas cosas interesantes de tu presentación. Perdón por interrumpir. No. Adelante. Gracias. Sí, también está levantando la mano por ahí de Luis. Ahorita, si quieren, vamos a otro. Pero fíjense, yo diría que la respuesta fácil, que me corrija Oscar, que él es ingeniero y él es experto en Machine Learning, pero que me corrija. Pero fíjense, existe un investigador emérito en el CIMBESTAB, Marcelino Cereijido, tiene varios textos, seguramente Oscar los debe de conocer, esto de por qué no tenemos ciencia en México. Él afirma que tenemos investigación, pero no tenemos ciencia. Yo lo que creo que ese es el mal, digamos, que nos aqueja como nación, pero digamos en la orquesta mundial pues resulta que llegamos tarde también, ¿no? Es decir, ¿por qué en un país como en Inglaterra se pueden formar esos equipos desde el que lo piensa en la forma teórica hasta el que lo aterriza en la parte computacional y armar el aparato, etcétera? Pues lo que pasa es que ellos sí, digamos, no es que tengan ideas que a nadie más se les ocurra. Lo que pasa es que ellos sí tienen la necesidad de cubrir esos problemas sociales, ¿no? Y digamos, es una necesidad real. La ciencia es parte, digamos, de lo que necesita cualquier país de estos desarrollos para sobrevivir, ¿no? Es decir, hay una obligatoriedad, ¿no? Y en México, pues nacimos distinto, nacimos más como, si quieres, hasta por decreto. Bueno, pues usted hace matemáticas, usted hace física, pues júntense, pero no tan juntos, y hagan sus caminos por separado. Hay una tendencia reciente, yo diría de no más de una década o quizás 2 décadas, a empezar a ser interdisciplina todavía muy académica.
Porque yo te diría, por ejemplo, lo del COVID nos pone en la perspectiva de decir, es que no es el COVID que va a analizar el estadístico, o no es el COVID que va a analizar el médico. No, el COVID es el COVID. Es un problema real que enfrentamos no solo pues, en México, pero la pregunta es, bueno, ¿y dónde está la iniciativa, digamos, para que se junten? En la UAM hay iniciativas, desde luego, ¿no? Igual que en la UNAM, etcétera. En Física Médica, que es el grupo que yo conozco de la UNAM, ellos, por ejemplo, están incursionando en estos temas de Machine Learning, pero muy lentamente, porque no tienen incorporados, por ejemplo, estadísticos en los equipos. ¿Sí? O sea, sí lo van a hacer y seguramente lo van a lograr, pero se van a tardar, ¿no? Y a pesar de que están ahí pegados, ¿no? Pues ahí está Ciencias Atrás, o está en el IMAS, etcétera, ¿no? También en el CIMAT, de lo que conozco. Aquí en la UAM pues, tenemos este chance, y por eso el vínculo con Oscar Yáñez, ¿no? De que pues tengamos nosotros que cubrir aspectos. Yo lo veo así como un problema de aspectos. El problema es de a de veras, pero cada quien tiene que aportar su aspecto, ¿no? Para entender el problema. No es que yo me vaya a convertir en un estadístico ni en ingeniero para armar los aparatos, ni hacer los experimentos con mis colegas de física médica. Yo voy a ver los experimentos y tengo que tener una idea de qué es lo que están buscando. Si no, los modelos pues, son inútiles, yo diría, ¿no? Entonces, ese es grosso modo lo que creo, Gabriel. Sí hay intentos, pero digamos todavía yo diría que están muy en pañales, ¿no? Los que yo conozco, ¿no? Ok, ok, No sé gracias. si también Liz, por lo menos mi versión de la situación, ¿no? Sí, creo que Luis tenía una pregunta. Luis, sí, por favor. Comentario. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle al doctor Héctor es, ¿qué le diría usted a algún estudiante de licenciatura o de posgrado que le interesara o que le interesa empezarse a sumergir pues en ese tipo de temas de data science y las posibles aplicaciones que podría tener pues el data science unido con, ya sea con matemáticas, con física, con biología o cualquier otra rama de las ciencias donde pueda ser útil? O sea, ¿qué le diría a usted? Y lo pregunto en función de lo que están comentando, de que pues en México estamos pues todavía en pañales en cuestiones relacionadas con el uso del data science para las actividades científicas, en comparación pues con otros países que están tecnológicamente más desarrollados que nosotros. Bueno, mira, yo creo que la primera instancia depende en qué nivel estés. Si estás en licenciatura, yo diría que independientemente de tu licenciatura, tú tienes que tener un panorama grande de lo que hay en todos los temas, ¿no? O sea, no enfocarte en uno solo. Eso yo creo que sí no está bien estando en una licenciatura. Ahora, ya que, digamos, obviamente uno tiene su corazón puesto en algún lugar, ahí sí yo diría, si te vas a dedicar, por ejemplo, a data science, es que también va a depender, ¿no? Es decir, ¿quieres verlo desde el punto de vista de la estadística nada más? Te puedes ir a una escuela de estadística, trabajar con alguien de estadística y no salir de ahí. También lo puedes ver desde otro punto de vista. Por ejemplo, la optimización es un tema más grande que solo estadística, ¿no? Y están desarrollados completamente. También es otra posibilidad. Vamos, quiero decir que data science no es lo que nos venden, ahora sí como si fuera un asunto de negocios, ¿no? Data Science, en el fondo, quiere recuperar esa tradición, si quieren, que viene del siglo de las luces en Europa, de decir, pues es que para averiguar de un fenómeno, para entenderlo, pues primero hay que hacer experimentos y hay que tener teorías que nos soporten lo que estamos observando, ¿sí? Y mezclarlo. Por otra vez, ¿no lo va a hacer un solo investigador? Seguramente no. Entonces, pues depende. O sea, ¿qué aspecto quieres destacar? ¿Te encanta el cómputo? Hay una gran posibilidad. No tienes por qué ser de estadística, ¿no? Y también, si eres de estadística, te tiene que interesar seguramente esta otra parte de cómputo y también la parte de la modelación. Digamos, no ir a ciegas. Yo lo que creo es que hay que tener los ojos abiertos precisamente para entender que uno termina, por ejemplo, en un posgrado casi siempre especializándose en temas, ¿no? Uno o dos temas. Pero el asunto de poderse ligar con otros colegas de otras áreas, eso es lo complicado. Ahí sí yo te diría que en ese sentido las instituciones académicas son las que tendrían que hacer el esfuerzo por reforzar la idea. Yo creo que la UAM lo tiene. Hace ratito estábamos en las presentaciones de los estudiantes de licenciatura y, ¿saben? Lo que más me gustó es la diversidad de temas. Lo que no me gustó, pues es que todavía no estamos como muy cruzados, ¿no? Así que dijeras, no, pues muchas áreas combinando
no sé, por colaboración. Eso, digo, eso es como que algo que sí se da, pero no es algo institucional todavía. Todavía mucha gente piensa que, pues, digamos, puede estar trabajando en su tema y aportar desde su tema sin ligarse con nadie más. Ese esfuerzo sí son institucionales, no son, yo creo que a la larga individuales, ¿no? Y eso sí, no, pues yo creo que ahí nos falta trabajar mucho. La UNAM es un típico caso también de los que a mí se me hace hasta a veces hasta patético, no por list, digo, pero conozco de mis colegas que están luego desligados. Vas a Limas y no conocen lo que están haciendo en biomédicas, que lo tienen, bueno, ya no lo tienen tan enfrente, pero lo tenían enfrente. O son demasiado cerrados, digamos, en su burbuja y piensan que de ahí van a salir, no sé, la mejor colaboración entre los mismos, entre pares. Yo, por ejemplo, la verdad, yo prefiero juntarme con gente que no es matemático para trabajar problemas de modelación, ¿eh? Sinceramente. Ok. Entonces, no sé, seguía, creo que... Jorge, por favor, perdón, sí. perdón. Sí, hola, yo quisiera agregar una opinión a esta discusión. Yo considero que México sí tiene las necesidades y los problemas por resolver. Sin embargo, hay un factor que adolece mucho, que es la vinculación entre la universidad pública y la industria o el sector privado, y que ese es un motor fuertísimo. ¿Y por qué no se da esta vinculación? Pues, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, pero hay cuestiones de ideología y de lo que debe de ser o no la universidad pública. Entonces hay muchas trabas que creo yo que impiden que eso que estamos hablando, que un, un grupo de estudiantes con un grupo de investigadores, con un grupo de hasta, si ustedes quieren, empresarios o gente que tiene ciertos problemas reales, fácticos en su industria, se pongan de acuerdo, trabajen en aras de resolverlo y después puedan cosechar los frutos de esa investigación y esa maquinita por supuesto que le retribuya a la universidad misma de algún modo y que esa maquinita, ese motorcito siga funcionando. Entonces creo que ese también es uno de los principales problemas que nos aquejan. Creo que Oscar, por favor. Sí, aquí voy. ¿Ya me escuchan? ya. Bueno, nada más en realidad reiterar cosas de las que ya hemos hablado varias veces, pero uno de los grandes problemas que evitan que grupos como este se conformen, y que no es nuestro caso para nuestra fortuna, es esta falta de voluntad de escuchar y de entender en el idioma del otro lo mismo que estoy haciendo yo, ¿no? En esta presentación de Héctor hay 3, 4 cosas que yo creo que conozco bien y que siempre me he referido a ellas desde otra perspectiva, con otra orientación, con otros ojos, ¿no? Y si nos empecinamos en que, no, lo que dice Héctor está bien y lo que digo yo está mal, o al revés, no se logran tender esos puentes. Esa es, en mi experiencia, algo que me ha pasado inclusive con colegas del Departamento de Matemáticas, no los aquí presentes, ¿no? Entonces, me parece que gravita en la manera en la que somos investigadores, ¿no? Gravita en la forma en la que somos investigadores y nos creemos dueños de nuestra parcela y nuestra burbuja de investigación. En la medida que nosotros, profesores, y los muchachos no aprendan esos malos vicios nuestros de aislarnos y creernos los poseedores de las respuestas correctas, y que permitamos las interpretaciones parciales, los puntos de vista quizá incompletos, pero que ayudan a comprender la noción del problema, eso nos va a mover de donde estamos. Y el trabajo conjunto es una consecuencia de una apertura a escucharnos de manera distinta. Yo se los cuento desde una perspectiva totalmente personal, donde mi profesión demanda la interdisciplina con los médicos, ¿no? Un doctor con el que yo trabajaba, creo que ya platiqué esta anécdota, un doctor con el que yo trabajaba se paraba cada seminario en el Instituto de Rehabilitación a decir, bueno, pues aquí el ingeniero Yáñez va a hablar de la transformada de Fourier que yo ni entiendo, pero que mejor les platique él. Y todo lo que hacíamos para la investigación que hacíamos con él dependía de la transformada de Fourier. Entonces, esas actitudes son muy complicadas de remontar y bueno, son las historias de vida de todos nosotros. Gracias, perdón. Sí. Creo que Luis otra vez. Gracias. Luis.
Disculpen por molestar tanto, pero quería simplemente comentar algo respecto a lo que están discutiendo acá. Y es que, bueno, lo digo desde mi posición de estudiante de maestría, que bueno, estoy ya por casi hacer el examen de grado. Algunos de los presentes acá me conocen. Bueno, yo creo que una de las limitantes que se tiene en México, al menos desde el punto de vista académico, para poder hacer interdisciplina, y en un caso particular, por ejemplo, aquí con el uso del data science y otras áreas de computación que podrían utilizarse junto con matemáticas, física y alguna otra área del conocimiento de la ciencia, yo creo que las limitantes que se tienen es que las mismas instituciones y la forma en la que se piensa la educación en México está muy encasillada, muy cerrada en la partición sintética del conocimiento. Y como se guían mucho o los programas de estudios en algunas universidades están muy, muy cerrados a seguir unas directrices de partición de las áreas de conocimiento, hacen que pues naturalmente los estudiantes pues nos quedemos solamente por ejemplo, yo que soy matemático, quedarme solamente con matemáticas, los físicos lo mismo. Y por ejemplo, a mí en algún momento me llegaron a regañar profesores del mismo departamento de matemáticas de la UAM, porque a mí me interesaban cosas de física y hacer cosas de geometría diferencial con física y otras cosas más. En algún momento una profesora me llegó a regañar, decía que tenía que quedarme con un tema y que tenía que seguirme por ahí, y yo, bueno, de forma rebelde no le hice caso y sigo haciendo lo que pues yo he querido, y creo yo que ese tipo de actitudes en la forma en la que se les enseña a los estudiantes ha impregnado mucho en la forma en la que se intenta hacer investigación y ciencia en nuestro país. Digo, eso yo lo estoy conociendo ahorita como estudiante, pero supongo que ya son pensamientos o viejas prácticas que se tienen pues de algunas décadas desde que se empezó pues a intentar hacer ciencia en México. Entonces creo que esas inercias son las que están haciendo que pues para algunos sea un poco complicado intentarse mover de un área de conocimiento a otra y hacer un poquito de interdisciplina. Bueno, hasta ahí mi comentario. Pues gracias. Y gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo, Fabián, ¿puedo participar? Sí, por favor. Es que no sé por qué no me deja levantar la manita desde la tableta. Okay. Yo aquí abonando a lo que decía Oscar y la propia inquietud de Luis como estudiante de maestría, yo el trimestre pasado en un intertrimestral di un taller de ciencia de datos, tuve alumnos de licenciatura, también de posgrado, era orientado a realmente alumnos de licenciatura, y este trimestre tuve la oportunidad de dar el curso de Estadística 1 para estudiantes de licenciatura, y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Lisbeth Naranjo en la Facultad de Ciencias, que tiene a matemáticos aplicados ahora, que tiene actuarios, pues a nosotros nos toca trabajar con matemáticos, con físicos, digámoslo así, y fíjense que les comparto esta experiencia tanto en el taller de ciencia de datos que di en trimestral y en el curso que estoy dando todavía. La verdad que ahí están los videos que he grabado de mis clases. Los alumnos preguntan lo que dice Luis un poquito, ¿por qué no se les avisa? ¿Por qué no se les difunde? ¿Por qué no se les presenta desde trimestres muy tempranos toda esta panorámica para que ellos vayan decidiendo? Y desafortunadamente y de manera triste comparto lo que dice Luis. Luis ya es estudiante de maestría y ya está terminando, pero los alumnos de licenciatura dicen lo mismo. Parecería ser que a los matemáticos se les inculca hacer mucha teoría y es pecado o sacrilegio hacer buenas aplicaciones basadas en teoría. Entonces, creo que ahí somos culpables todos desde el punto de vista institucional, y el primero que se pone ahí pues soy yo, porque deberíamos de llegar de manera más temprana a los estudiantes de licenciatura. Les digo, tal vez también en la Facultad de Ciencias o en otros lados, porque la ciencia va avanzando, pero lo digo particularmente en la UAM, les digo, porque en la Facultad de Ciencia tienen matemáticos aplicados, tienen actuarios, ¿de acuerdo? Pero yo creo que la UAM tiene una gran oportunidad pues de hacer ciencia interdisciplinaria en beneficio de los chavos. Digo, a lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar ver esa conformación de grandes grupos científicos. Yo le platicaba a Liz un día echándonos un tequila ahí en Durango, creo era, la idea de lanzar
algo así, de lanzar grupos interdisciplinarios, ¿no? Que fuera padre que llegara un problema real, que pudiéramos tener vinculación con los hospitales de manera directa. Es complicado hacer vinculación con la industria, pero si ni siquiera nosotros, como profesores o investigadores de un departamento, de una división, nos ponemos de acuerdo, pues sí está medio complicado. Es un poco triste, tal vez que estemos ya llegando muy tarde a esto. Y en particular, digo, no quiero hacer comercial, pero esa es un poquito la idea del esfuerzo del grupo de ciencia de datos. Bienvenidos todos los que quieren hacer modelación a través de datos, ¿no? Y pues ni modo, nos toca hacer mucho trabajo por delante y ojalá que en algún momento veamos frutos, ¿no? de esta investigación en beneficio de los chicos. Ese era mi comentario, Fabián. Gracias, Héctor, por tu seminario. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, si no, déjenme hacer el anuncio. Digo, les puse, por cierto, ¿verdad? Una de las placas, bueno, de las imágenes estas que puse, creo que era al final, de la Universidad de Tokio, porque, ahí está, ya la ven, ¿no? Bueno, la figura que está arriba, porque, bueno, no el siguiente, pero ya me apalabré con mi colega japonés que trabaja en este departamento, el de complejidad e ingeniería, para que nos dé una plática. Por cierto, ya bueno, la aviso a Fabián, ¿verdad? También que es el organizador. Sería para el 22 de abril. Había dicho una semana antes, pero tiene problemas. Entonces, este colega de Japón, él es físico de doctorado, se doctoró con un famoso profesor japonés ya retirado, o creo que ya murió, Kuramoto. Que a lo mejor Oscar Yáñez ha escuchado gracias a Ricardo Marcelín, porque está fascinado con el asunto de de las, ¿cómo se llama? De la sincronización, ¿no? Entonces, Kuramoto fue famoso, pionero en el tema. Entonces, fue uno de sus últimos estudiantes, el profesor Hiroshi Kori. Entonces, lo vamos a tener entre nosotros. Va a ser el primer experimento, digamos, no hispanohablante, fuera de México. De hecho, el horario también va a estar algo, no tan duro, pero va a tener que ser más tarde, creo que a las 7 de la noche. Para él va a ser las 9 de la mañana del día siguiente. Entonces, digo, sí es un esfuerzo que hace más él que creo que nosotros. Entonces, espero que puedan estar. Él también tiene una visión global, digamos, de la investigación. Claro, lo suyo, lo expertise es la parte teórica y computacional, pero va a ser, digamos, espero que sea muy de retroalimentación para todos nosotros. Espero que puedan asistir, digamos, parecer. Ya lo anunciaremos con antelación, ¿no? Para que tengamos presente la fecha, pero es una iniciativa, digamos, también del grupo, ¿no? Y bueno, invitar a gente también de fuera, ya tendremos gente ya tuvimos de Inglaterra también a la doctora Dialit Santiago, entonces ahora sería este profesor, ¿no? de Japón, ¿no? Y bueno, está metido en un centro que es neurálgico para lo que se hace en este asunto de la complejidad, ¿no? Sí, Gabriel. Sí. Si me permites aprovechar la lámina que tienes, digo que ojalá que nos dé el tiempo a nosotros, al grupo de ciencia de datos, de ver un poquito de frutos, porque esa lámina que pones realmente con la experiencia que hemos tenido, le comento a Oscar, a Liz, con la experiencia que hemos tenido Héctor y yo de trabajar con gente del Instituto Nacional de Cancerología, la verdad que es un gran problema porque es un problema en el sentido de que esta parte, por ejemplo, que se ve en la lámina, de que es el análisis de datos, la parte experimental, muchas veces ni siquiera es claro que se puedan obtener datos de las tomografías, datos de las radiografías, datos de experimentos que se puedan traducir, primero medir, que ha sido un problema, medir bien, y luego traducirlo para poder hacer análisis de ciencia de datos, estadístico, de optimización, el que sea. Seguramente Liz también lo ha vivido, ¿no? Ella que ha incursionado en esta área de medicina. A veces es complicado medir realmente el fenómeno en su naturaleza y traducirlo para poder modelarlo de manera matemática, de manera estadística. Entonces, si no seguimos haciendo ese esfuerzo de tratar de buscar la interdisciplinaridad, pues yo creo que pasarán varios años porque el problema no es tan natural, se requieren de varios expertos, yo diría que de dinero, de tiempo, y pues parecería ser que la prioridad en México no es la ciencia. Entonces, pues aún así, a pesar de esa problemática que hemos encontrado, pues seguimos teniendo mucho ánimo, ¿no? Para tratar de
hacer modelación. Entonces, esta sesión empezó con invitando a Liz, recordándole a Liz que sería un honor y un placer que ella nos comparta algún seminario. Ella decía en su experiencia que prefería dar, por ejemplo, algunas ideas de estadística bayesiana, supongo porque en el fondo ella considera que es una parte medular para la modelación compleja de estos fenómenos, y estoy totalmente de acuerdo, no porque yo tenga el corazoncito por ahí bayesiano, pero la realidad es que esos modelos son los que permiten describir realidades complejas. Entonces, era mi comentario, Héctor, que pues ojalá que sí se puedan finalmente converger esfuerzos porque y que nos alcance el tiempo para ver aunque sea uno que otro grupo echado a andar por ahí. Ah, seguro. Ok. Sí, aquí. ¿Algún otro comentario? Si no, bueno, pues agradecemos nuevamente a Héctor por su plática y pues terminaríamos la sesión. Y pues sí, también la otra, ¿no? No se olviden de asistir a este seminario internacional. Ya les estaríamos mandando los detalles, ¿sale? Entonces, bueno, pues terminamos la sesión. Cuídense mucho. Hasta luego. Chale, muchas gracias. Hasta luego.